vez más a su programa Perspectiva, programa donde tocamos temas de interés social. Sabemos que ha estado con nosotros durante los programas pasados y una vez más volvemos a traerle algunos temas de actualidad. Y en esta ocasión, ¿verdad?, estamos como de costumbre con el doctor Aquiles Fuenmayor, y en esta ocasión tenemos la grata presencia del pastor Luis Amaya de la Iglesia Filadelfia, y nuestro amigo y hermano viene directamente de España. Es un placer tenerle con nosotros, y en esta ocasión vamos a estar hablando del tema una generación sin disciplina. Así que puede contactarnos a través de Facebook, Twitter, Google+, a través de todos los medios sociales. Nos busca a través y bajo Perspectiva para que pueda así sintonizarse y también ver algunos programas que ya han pasado. Bueno, una generación sin disciplina. Bienvenido, doctor. Cuando los hijos gobiernan a los padres. Saludos, Irving, un placer como siempre poder trabajar junto a ti para desarrollar el tema. Nos acompaña hoy el doctor Luis Amaya, que además de pastor es un doctor en conocimientos teológicos, tiene preparación académica, por años ha trabajado con la consejería de hombres y mujeres que trabajan a nivel de dirigir a otros hombres y mujeres, y tenemos la posibilidad de tenerlo acá, nos está visitando desde el viejo mundo a compartir con nosotros acá en Puerto Rico. Y bueno, es un placer, pastor, tenerte aquí, es un placer poder compartir contigo y hablar. Te dicen tradicionalmente el abuelo. ¿Ya eres abuelo? Pues bueno, Dios os bendiga a todos y es una bendición poder estar en vuestro programa, sobre todo en un tema tan interesante, ¿verdad? La falta de la generación adolescente con su falta de disciplina. Realmente sí soy abuelo, hoy tengo prácticamente 8 nietos y para mí es el regalo que Dios me ha dado tan maravilloso como son mis nietos, ¿verdad? Sí, la pregunta era con toda la intención, porque para poder hablar de este tema hay que haber vivido, además de haber enseñado. Usted ha enseñado académicamente, ha tenido la posibilidad de enseñar a otros, pero también ha vivido la experiencia de las generaciones. ¿Formó hijo o hijos? Hijos. Hijos. 4. 4 2 hijos y 2 hijas. Qué bueno, ¿no? Casado ya por 30 y tantos años, 36 años. 32 años casado. 32. Me casé a la edad de 15 años. Que no es esto, doctor, no es esto para que usted lo tome por ejemplo, no, ni no, práctica, no. Solamente que eso fue su historia. Amén. Cuando estamos hablando de una generación sin disciplina, este es un problema que no tiene que ver solamente con Latinoamérica, no tiene que ver con las Américas, no tiene que ver solo con Europa, tiene que ver con el mundo entero. Pero tenemos hoy una experiencia de excepción al poder contrastar las realidades que hemos estado viviendo tanto en Europa, España básicamente, o como las que vivimos en Puerto Rico o en toda América. ¿Estamos viviendo ante una sociedad donde se ha perdido la disciplina? Yo pienso que hay un problema bastante serio cuando un niño pasa a la adolescencia. La adolescencia de un niño es algo muy fuerte que él recibe cuando ellos creen que empiezan a vivir la vida y ya se creen que son mayores. Cuando el niño o la niña llega a esa edad, los padres lo pasan bastante mal porque no saben cómo tratar a eso. Pienso que la falta de disciplina es un grande problema que puede haber en una casa. Y pienso que hoy está faltando mucha disciplina y está habiendo mucho consentimiento. Definamos disciplina, porque muchas veces la gente, cada quien tiene como que su propio concepto de disciplina. Cuando hablamos de disciplina, ¿de qué estamos hablando? Bueno, cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de enseñar a tu hijo, a tu hija, comportamientos de la vida. Cuando hablamos de disciplina, excluimos maltratos, excluimos ser para el niño su enemigo. Pienso que la disciplina se debe de colocar a partir de una base de amistad, que el niño te vea como un amigo y que el niño te vea como realmente su compañero y como que le entiendes. Cuando tú tratas de corregir y enseñar a esa criatura lo que debe de hacer, qué es lo bueno para él y qué es lo malo, pienso cuando tú te pones en tu sitio y dices, esto es lo que tú debes de hacer y esto es lo que tú no debes de hacer, pienso que ese es el tipo de disciplina que ellos tienen que ver como algo para ellos agradable. Pero se establece una dificultad allí porque cuando hablamos de amistad, entonces nos conseguimos que muchos padres, tutores, responsables,
queriendo ser amigos, se olvidan de establecer disciplina. Pareciera que hay como una especie de confusión en este sentido, porque a veces incluso se traspola y se piensa que ser padre es mejor ser amigo que ser padre. Y pareciera que ser padre es superior a ser amigo. Entonces ahí es donde está una confusión de valores, porque yo cuando establezco reglas, los amigos no me establecen reglas. Y aquí creo que se establece una confusión en muchos padres, muchos progenitores, madres y padres que tienen por obligatoriedad de la naturaleza de sus funciones establecer reglas en la familia. No las establecen, entonces estamos perdiendo disciplina a causa de sacrificarlas por amistad. Por supuesto, pero yo hablo basado en mi experiencia. Yo he tenido 4 hijos y una de las cosas que a mí me han ayudado a corregir a mis hijos, a meterlo en disciplina, es que he sido amigo para entenderlo, pero he sido padre para corregirlos. Hay que establecer entonces un equilibrio. Por supuesto, por supuesto. Tú debes de ser amigo para que puedas entender y que ellos te vean a ti como alguien en quien confiar, pero a la misma vez que te vean como un padre que tú debes de guiarles y de enseñarles y de corregirles. Yo cuando he tomado estas 2 actitudes, hasta el día de hoy me ha ido sobre ruedas. Son necesarios, van de la mano, ser padre y ser amigo. Por supuesto, eso es lo que yo opino y lo que yo pienso y Ahora, lo que a mí me ha ido bien. Cuando nosotros notamos, por ejemplo, que nuestra sociedad está cargada de altos índices de indisciplina. Indisciplina al comportarnos, por ejemplo, en la conducción de vehículos, indisciplina en los jóvenes, adolescentes, a la hora de dedicarse a la escolaridad en sus instituciones o núcleos escolares, indisciplina en el hogar, indisciplina en las relaciones, indisciplina prácticamente en todas las áreas. Estamos viviendo una época alarmantemente indisciplinada. O sea, podemos decir que algo se perdió en el camino. ¿Qué se perdió? Si algo se perdió, ¿qué? Bueno, hay muchos factores que habrá en este aspecto, porque pienso que dentro de cada uno de estos factores existen un problema diferente. Yo leía problemas de adolescentes, estaba leyendo en esta noche, yo leía, y luego estuve leyendo un montón de comentarios, y dentro de los comentarios aparecían muchos jóvenes de 13, 14, 15 años, 25 años, mamás, papás, y cada uno explicaba su problema basado en su propia experiencia, ¿no? Y cada problema, problemas de colegio, problemas de conducción, problemas de incluso manejos de relaciones en la escuela, por qué no quieren ir al colegio, cuáles son los motivos. Cada uno es un problema diferente y cada uno hay que tratarlo como tal cosa. ¿Cuál es la idea? La idea es oírlos, sentarse, oírlos y automáticamente a cada problema aplicarle la solución necesaria. Pero, doctor, hay un problema realmente a esto, ¿no? Cuando nosotros miramos, pudiéramos decir, como alguien ya escribió sobre el tema y decía, que estamos viviendo la época, la última generación de hijos que obedecieron a sus padres y la primera generación de padres que obedecen a sus hijos. O sea, estamos entonces en una transición, diríamos, confusa, porque yo, por ejemplo, como padre y como abuelo, no puedo entender muchas actitudes en las que un niño, un jovencito, es quien gobierna las casas, gobierna las decisiones, incluso los padres le piden permiso para hacer cosas y son ellos los que establecen los menús de comida, la ropa que se van a poner, dónde quieren ir a pasear. O sea, pareciera que ellos gobiernan y no son los padres. ¿Qué pasó ahí? La influencia que tienen. Más que influencia, el poder, ¿no? Poder. No, están ejerciendo una influencia y un poder bastante serio porque los papás les estamos consintiendo. Luego hay un factor bastante serio y el factor se llama el abuelo. ¿Cuál es el factor del abuelo? El abuelo es el consentidor de los nietos. Y cuando el abuelo consiente al nieto, está haciendo que el hijo desobedezca al padre y tome influencia sobre el padre. Basándonos en la experiencia y en lo que vivimos, los abuelos consienten mucho a los hijos que los papás nos consienten. Y esto ha creado conflictos de enseñar al niño. Por ejemplo,
¿Cuántas veces yo personalmente, hace años, yo a mis suegros o a mis papás les decían, pero no le consienta esto al niño, que esto me va a perjudicar luego en casa? La actitud del abuelo me ha traído un problema a la enseñanza del niño. Y el niño, ¿cómo que ha pasado? Que cuando yo le he dicho al niño 4 cosas, automáticamente ahora se lo digo a tu papá. Y el papá es el que se mete por medio. Por lo tanto, estamos viviendo realmente en esa era, la era donde los niños están intentando controlar, dominar, y por desgracia muchos lo están consiguiendo. Ok, y entonces podemos decir que en esta misma línea, no solamente abuelos, sino tíos, tías, familiares cercanos que intervienen, que hay mucha gente interviniendo en la llamada disciplina, que a veces es antidisciplina más bien, pero lo están haciendo no de forma coordinada. No hay como un acuerdo para disciplinar, sino que cada quien le aplica lo que quiere cuando quiere. Pues efectivamente, y eso no es una bendición, creo que eso es un problema que se está trayendo en los hogares. A eso deberíamos añadirle también la participación de los hogares llamados reconstituidos, donde nuevos individuos, nuevos cónyuges, nuevos cónyuges participan en la educación de un niño que ahora divide su disciplina entre un hogar y otro. Eso es un problema un poco más serio, eso va a traer más conflictos. Más complicado. Yo creo que el punto en cuestión nos debe llevar a analizar que la disciplina es un elemento fundamental en el desarrollo y progreso, no solamente de una familia, sino de una sociedad. Una sociedad sin disciplina es una sociedad realmente preocupante. Cuando se habla, por ejemplo, una comparación, he visto que se hace mucho, y en España yo veo mucho noticiero y mucha televisión española, hace mucha comparación con Alemania. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta a la sociedad, por ejemplo, española como más indisciplinada que la alemana y se habla de la prosperidad en base a eso? Bueno, pienso que la situación en la cual viven en el país de Alemania es una situación un poquitín más rígida, más firme. España ha vivido muchos tiempos bajo mucha dictadura, bajo muchos problemas, y lo que han sufrido los padres, los más ancianos, no han permitido que los hijos hayan vivido aquellas malas experiencias. Y esas malas experiencias que ellos vivieron en el pasado por vivir en un régimen de dictadura, etcétera, etcétera, pues todo eso que ha traído ser una mano más amplia para consentir al niño. Okay. Me está hablando de aquella frase que dice, yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo viví. Eso es. Wow. Yo creo que esto está en la mesa de todos hemos pasado, y me llama la atención, ¿verdad?, cuando queremos delegar lo que es esa disciplina a algún otro, quizás tercero, segundo, que no es el correspondiente padre. Bueno, el tema que estamos tocando es generación sin disciplina, y queremos que usted nos comente, nos opine, nos haga llegar su comentario a lo que es nuestras redes sociales, Google+, Facebook, también a través de Twitter, bajo /perspectiva, también a nuestro correo electrónico cdminternacional.com/perspectiva. Y nosotros vamos a tener que irnos a una pausa, y cuando volvamos seguimos compartiendo con el doctor Luis Amaya sobre el tema, ¿verdad?, de lo que es generación sin disciplina. Volvemos enseguida. Bueno, bienvenido nuevamente aquí a su programa Perspectiva, y en esta ocasión estamos tocando un tema muy interesante, generación sin disciplina. Nos acompaña el pastor doctor Luis Amaya, directamente desde España, de la Iglesia Filadelfia. Y doctor Aquiles, ¿habrá algunas consecuencias de estar en esa generación? Sin duda alguna. Sin disciplina. Sin duda alguna. Yo creo que ese es un elemento con el que tenemos que trabajar arduamente, porque quizás el problema se da más por las consecuencias que hemos estado viviendo en la sociedad en general debido a la pérdida de esa disciplina. Nos decía el doctor Amaya que una de las cosas que él ha experimentado es el hecho, quizás por su etnia, su propio grupo cultural, que es ser
gitano, pero yo le decía a él fuera de cámaras que entonces somos gitanos en toda Latinoamérica, porque los abuelos son consentidores en todas partes. Esa actitud nuestra muy hispana de vivir en familias muy cercanas, ¿no? No somos tan sajones en ese sentido, sino que somos más aglutinantes. Pero entonces el problema está en una falta de coordinación de la disciplina. ¿Qué consecuencias está trayendo eso? Bueno, me llamaba la atención y yo tenía un material que he venido recopilando sobre unas prácticas de indisciplina en la que encontramos una cuestión que en España llaman el botellón. Estamos hablando, hablan del botellón y hablan del megabotellón. Estamos hablando jóvenes entre 16 y 24 años de edad aproximadamente, pueden haber de menos y de más, que salen a la calle en plena vía pública a consumir alcohol, a tener una vida sin ningún tipo de control, y estamos hablando de grandes grupos de muchachos, ¿no? Esta práctica es reciente, es antigua, en España siempre se había hecho, porque yo no había oído de eso antes y ahora lo vengo oyendo mucho. Bueno, en España el tema del botellón no ha sido siempre, porque yo recuerdo en mi juventud que eso no aparecía. Si hubiese aparecido en un caso aislado, posiblemente. El botellón está apareciendo desde el momento que la crisis está entrando. ¿Por qué? Porque el botellón, cuando una persona va a una sala de fiesta, una discoteca, tiene que pagar una entrada. Una copa vale como 5 o 6 dólares. Y hay un gasto muy determinado. Entonces, ¿qué han hecho la juventud? No podemos ir a una discoteca, no podemos ir a una sala de fiesta, porque el precio es muy elevado. Entonces, ellos por Facebook, etcétera, ellos se comunican entre ellos y hacen un botellón, donde la gente va con una botella que le ha costado 5 dólares, cantidad de X, y allí van cada uno y beben, comen, cantan, hacen fiesta. Y esto está generando un grande y peligroso problema. Porque no solamente están bebiendo, no solamente están cantando, sino también está habiendo peleas, asesinatos, muertes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se está repitiendo por todo el mundo, en toda Latinoamérica. Vemos adolescentes, aquí se conocen como las fiestas clandestinas, también convocadas a través de las redes sociales, donde se van a un hogar de alguien, ahí hay consumo de drogas, hay una vida sin orden, ningún control y sin adulto. Podemos hablar que esto está pasando en Colombia, está pasando en Sur, Centro y Norteamérica, lo estamos viendo todos los días. Entonces estamos viendo como por un lado se habla de darle mayor libertad a los hijos, pero por otro lado vemos a los entes gubernamentales y a aquellos que quieren establecer control en la sociedad decir que no hayan cómo ponerle orden a esto. Y hace recientemente hubo un caso muy reconocido, el caso Madrid Arena, donde unas jovencitas, unas de 16 y 17 años, perdieron la vida en ese tipo de actividad, donde tanto dentro como fuera, y hablábamos de 10 o 12 mil personas. O sea, es una cosa monstruosa, ¿no? Eso ha marcado la sociedad de España. Creo que murieron como 5 jovencitas. Ayer mismo fue el año donde había pasado esto, y ayer se fueron otra vez a aquel lugar, pusieron pancarta, hubo mucha gente, hicieron muchas cosas. Aquello fue algo que ha marcado la sociedad de España, porque lo que pasó en Arenas Madrid, eso ha traído mucha repercusión y se ha visto el grande peligro de la falta de disciplina, de la falta de corregir, de la falta de que el propio gobierno esté muy encima de esas cosas. Ahora, cuando estamos hablando de 10, 12 mil jóvenes y de 16, 15, 14 años, en este tipo de actividades, en fiestas clandestinas o botellones en España o como se llame, donde sea, aquí en Puerto Rico, básicamente, ¿te acuerdas de las discotecas estas que habían, que cerraron en estos días, donde todos eran adolescentes, donde la gran mayoría eran adolescentes? Yo me pregunto, ¿y los padres? ¿Dónde está la presencia de orden y disciplina de los padres? ¿Dónde están los padres que ponen control a sus hijos que antes, yo no sé si a ti te dejaban llegar a las 3 de la mañana cuando tenías 14 años? Pues no. A mí no me dejaban. Yo recuerdo, no a mí, porque yo ya a esa edad, yo ya era cristiano, yo ya empezaba a predicar la palabra, era pastor a esa edad, era siervo del Señor. Pero a mis hermanos sí, mi papá le decía a las 10:30 en casa. Tengo 2 hermanos mayores que yo, mi familia, a sus hijos le ponían disciplina, a tal hora te quedo en casa. Y había mucho seguimiento. Hoy hay mucha libertad, mucho. Hoy que el niño venga a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana,
El padre como Es que... normal. Sí, eso es Normal. ¿Tienen miedo los padres a establecer disciplina? Los padres y madres. Pienso Buena que, pregunta. pienso que sí deben tener miedo a poner mucha disciplina, porque poner mucha disciplina, hoy los niños están como muy rebeldes. Dicen, si yo pongo disciplina, lo que voy a conseguir es que el niño me se aleje y me se vaya. Se debe a eso, el temor a que el niño o el joven no vuelva. Sí, pero eso es un problema que debemos de afrontar. No podemos mantenernos con los brazos cruzados. Es un riesgo que no debemos Claro, tomar. que hay que enfrentarse. Es parte de nuestra paternidad, ¿no? Claro, por supuesto. Es como diríamos, dentro del el perfil de trabajo o de responsabilidad de nuestra profesión paternal o maternal, según el caso. Y yo me pregunto, ¿será que se han abandonado muchos padres a la facilidad de dejar que ellos asuman, los niños y los adolescentes asuman su propio control por comodidad para ellos mismos? Bueno, más que por comodidad, pienso que por comodidad, por lo menos yo no quiero creer eso. Yo no quiero que un padre dé tanta manga ancha a un hijo por comodidad. Pienso que es porque el padre se ve o se ve que él quiere darle rienda suelta al niño porque no puede con él. Pero por comodidad, a mí me dolería ver a un padre que por no molestarse él le da rienda suelta a un hijo. Bueno, pero fíjeme, perdón, Irving, pero es que yo lo digo por comodidad porque muchas veces nos encontramos a padres y madres que tienen tanto ritmo de trabajo, un ritmo acelerado de vida, que cuando llegan a la casa lo menos que quieren es estar trabajando con disciplina. De hecho, y eso es lo que iba a mencionar, que si es ahora invertido el proceso, los hijos entonces están dándole, decimos, poniendo presión a los padres. Pues pienso que sí, que se está poniendo. Yo tengo aquí escrito algo que son estadísticas reales. Cuando un padre pues realmente no le da la suficiente disciplina a su hijo. Fíjense lo que he leído y son un minuto de lectura. Dice, los padres con el afán de ayudar a los hijos, sin darnos cuenta, criticamos y censuramos aspectos de los que ellos no transmiten y enseguida nos convertimos en jueces y le decimos que esto no está bien o esto está mal. Esto es un problema que debemos de hablar y debemos de enfrentarnos. Y también suelen contribuir a dificultar o romper la comunicación cuando se está la conversión en un interrogatorio. Cuando hablas con ellos y parece que ellos te ven como que solamente le estás interrogando. Y le preguntamos, ¿dónde has estado? ¿Con quién? ¿Qué has hecho? Esto molesta especialmente a los adolescentes que ven en los padres unos fiscalizadores en vez de unos cuidadores. ¿No? Y esto es una de las cosas que ha llevado a que el padre se ponga más a un lado y sea más consentido. Ahora, pero, perdón, detén el dedo en el renglón. No debemos nosotros estar supervisando más estrechamente, observando más estrechamente el comportamiento de un adolescente, que por eso se llama así, porque adolece, porque le hace falta disciplina. claro, eso es lo que deberíamos de hacer. Poner un poco más de interés en la vida de nuestros niños porque hoy hay muchos, pero fíjense, consecuencias de no tener una disciplina con los hijos. Dice, las estadísticas tampoco incitan a los padres a estar muy tranquilos. Es decir, que las propias estadísticas de lo que estamos viendo nos ponen un poco nerviosos. Dice, de 2 millones de estudiantes de enseñanza media, 25.000 pueden ser considerados alcohólicos. 70.000 están en riesgo serio. Según esta misma información, las primeras borracheras suelen ser cuando los niños tienen de 13 a 17 años. El consumo se centra en los fines de semana. En el 76% de la juventud, los fines de semana se lanzan al alcoholismo y a las drogas, etc. Desde cada 4 de 10 adolescentes en algún momento se han sentido tan tristes que han llorado y han deseado alejarse de todo. En los Estados Unidos, para cuando la mujer cumple la edad de 18 años, el 25%, según las estadísticas que yo leo, están embarazadas. El 50% de las adolescentes han tenido relaciones sexuales en la edad de 17 años. En México los varones inician su actividad sexual de 12 a 15 años y así estamos hablando de lo que serían embarazos precoces, la sexualidad a temprana edad y todo ese proceso. Entonces, viene aquí un planteamiento que establece la Biblia, ¿verdad? Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y darás alegría a tu alma. Eso lo dice el proverbio, es un dicho de sabiduría. Y yo me pregunto,
estas consecuencias que estamos viendo son la consecuencia de haber abandonado una función que nos correspondía a nosotros los padres. Por supuesto, es que eso es matemático. Donde no hay ley, el pueblo se desenfrena, dice la palabra del Señor. Cuando en tu casa no hay disciplina, no hay corrección, los hijos hacen lo que quieren. Y algo que usted mencionó, y es que hemos pasado de ser los que corregimos en ser sus fiscalizadores y sus jueces, y no es lo mismo. Exacto. Eso es como ellos nos ven. Pero realmente yo cuando empecemos en el programa pasado, habremos de que un padre debe ser amigo, pero sin dejar de ser padre. Yo lo diría así para que no se confunda, porque la gente tiende a confundir. Hay que ser padre amistoso. Muy bien, muy bien. Hay que ser padre y ser amistoso. Amistoso. Para Sí. poderlo tener entender. buena comunicación, Eso buena es. relación, compartir. Que ellos se abran, que ellos te digan, que ellos te cuenten sus problemas y luego tú hablarles, aconsejar. Pero cuando me toca ser padre, debo hacerlo. Por supuesto. Y si no lo soy, entonces estoy siendo negligente. Y yo te citaría un texto bíblico, te pondría peor cada los cristianos. La Biblia dice, el que no provee para lo suyo y mayormente para su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por lo tanto, un papá debe de proveer alimento, proveer ropa, proveer educación, pero también darle disciplina. O sea, estamos hablando de que esta generación sin disciplina no es producto del ambiente contaminado, no es que las aguas hayan sido contaminadas, ni que tenemos mucha polución en el ambiente. Estamos hablando de que es una irresponsabilidad que dejaron de asumir, una responsabilidad que no se asumió, y esta es la consecuencia de lo que estamos viviendo. Pienso que hay un tanto por ciento muy elevado que esas son las consecuencias. Y cuando vemos en las calles, por ejemplo, la conducta de los conductores de tránsito, ¿estamos hablando de falta de disciplina en el hogar también? Cuando vemos que estos adultos que crecieron sin disciplina ahora conducen como vaqueros en la calle. Pienso que el modo de vida que ellos están teniendo lo están llevando, trae repercusiones. Y una de esas es eso, que cuando no hay una disciplina, ellos viven como ellos quieren. Vamos a ir entonces un poquito más hacia atrás. Y si nos preguntamos, y los padres, los jóvenes adolescentes que tuvieron relaciones sexuales y luego tuvieron hijos, no se convirtieron en padres siendo muy niños. Así que son padres, son niños criando niños. Pues bueno, más o menos, sí. Ese es un problema que también se está viviendo dentro de la sociedad. Creo que antes de irnos a la pausa, creo que ser padre también requiere una educación. Hay que ser prudente en esta faena. Yo creo que es una misión que el padre tiene. No se puede simplemente aventurar, sino que también, en ese caso, lo que estamos hablando, el ser padre y ser también amigo requiere educarse. Bueno, estamos hablando bajo el tema una generación sin disciplina. Tenemos aquí con nosotros el pastor doctor Luis Amaya, y cuando volvamos de esta pausa seguiremos hablando sobre este tema. Así que no se vaya, quédese con nosotros en Perspectiva. Volvemos dentro de unos minutos. Generación sin disciplina, pero entraríamos entonces a hablar ahora de... Sí, no podemos quedarnos en lo malo de la situación. Correcto. Y en identificar la situación, porque seríamos parte del problema y no de la solución. Perspectiva quiere ser parte de la solución y ofrecerle a nuestra audiencia alternativa. Con nosotros, como dijimos al principio, tenemos al doctor Luis Amaya, un hombre experimentado, un abuelo de 8 nietos. 8 nietos. Bastante experiencia como abuelo, tiene mucha más experiencia que yo como abuelo. Bueno, un problema que hemos encontrado es cómo equilibrar la balanza entre, de eso hablaba, el padre o madre y la actitud de buena comunicación que debo tener con mis hijos. Pero entonces, también tengo un problema. En el entorno en el que vivo, se me ha enseñado que todo debe ser democráticamente. Y en la democracia, todo mundo tiene el mismo derecho a voto y el mismo derecho a opinión. Y de repente los padres nos preguntamos, si somos, por ejemplo, una familia de 5, mamá, papá y 3 hijos, y los 3 hijos están en contra, ganó la mayoría, pero no es lo que conviene porque papá y mamá son los adultos. ¿Cómo bregamos? ¿Gobierna una familia? ¿La debe gobernar la democracia o la debe gobernar alguna otra verdad superior a la misma democracia? Esa es la pregunta de los chavitos, dirían aquí en Puerto Rico. Mientras te estaba oyendo me venían montones de pensamientos a la mente, ¿no? Y sobre todo cuando decías que vivimos en un país democrático, por supuesto, la democracia. La democracia trae lo que es la libre opinión. Y que usted puede opinar lo que usted quiera.
Pero la misma democracia nos está enseñando que no puedo hacer lo que yo quiera. Porque hay leyes que rompen los procedimientos, que a veces yo no entiendo, y cuando yo cometo una infracción que rompe con una ley, hay unas consecuencias. Sí, soy democrático, vivo en un país democracia, pero tenemos unos niveles de leyes que son los que regulan la vida cotidiana. En un hogar hay que ser democrático, hay que dejar que el niño opine, pero no hay que dejar que él haga lo que él quiera. Hay que poner disciplina, ajustar la vida para una buena mejora para nuestros hijos y para nosotros. Déjame ver si entendí. Debe En haber un hogar leyes. debe haber principios, reglas establecidas. Por supuesto. Ok, te dejo opinar, pero tú tienes que ajustarte a las reglas que hay. Por supuesto. Piensa que ya en toda la Biblia, la creación tiene sus leyes, hay unas leyes dentro de la creación. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, le pone una ley. Cuando el hombre sale del huerto del Edén, tienen una ley llamada la ley de la conciencia. Dios luego puso los 10 mandamientos y los 613 decretos de conducta de vida cristiana. Hay una democracia, pero dentro de unos parámetros. Dentro de un hogar, pienso que es igual. Yo tengo que oír a mi hijo, eso es lo que nos va a ayudar a entenderlo, tengo que oírlo, tengo que escucharlo, pero tengo que enseñarle, muchacho, esto que tú dices está bien, pero esto te va a traer esta consecuencia y esta consecuencia. Yo no puedo permitir que tú hagas. O sea que cuando nosotros permitimos que bajo la idea o bajo la indulgencia de la democracia, yo estoy dejando que pase y suceda y hagan lo que hagan mis hijos, más que democracia hay anarquía entonces. Por supuesto. Miren, oí una vez a una persona que dijo, yo soy libre y yo voy a mi trabajo a la hora que yo quiera. Sí, pero que no sea más tarde de las 9. Sí, hay una libertad, pero hay unos parámetros. Hay unos parámetros que debemos de colocar en nuestra casa para el bien, siempre el bien de ellos. Hay una cosa que siempre me ha inquietado a mí como consejero de familia y es el hecho de ver cómo un padre o una madre se pone de tú a tú con un hijo cuando tiene que establecer una regla. Establece una regla, cuando el hijo opina lo contrario, entonces entran en un dime y direte. Aquí en Puerto Rico le dicen un pico a pico, a pelear, a discutir, y pueden pasar horas muertas discutiendo sobre el asunto. Yo me pregunto, una vez que una regla está establecida, ¿se discute o sencillamente se debe hacer cumplir? Bien, dentro de la vida nos ha enseñado que las reglas y las leyes todas se supervisan, todas. Y una ley echa fuera otra ley, una regla echa fuera otra. Entonces, hay que mirar qué ley estamos estableciendo, porque no en todas las edades y en todas las personas una misma ley va a ubicarse a esa persona. Entonces hay que mirar si esta ley o esta regla es la mejora, es el bien de él y no va a traer consecuencias, pues hay que hacer que se cumpla. O sea, una enmienda a nuestras leyes. Por supuesto, por supuesto. Porque hay momentos donde la misma ley está cubriendo al mismo individuo por tanto tiempo. Sí, pero hay algunas reglas que, como decía bien el doctor, nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, vivimos en un país con leyes y esas leyes tienen que ser respetadas. Tenemos las leyes de convivencia. Por ejemplo, en esta casa no puede haber un volumen alto después de la tal hora de la noche porque estamos perturbando al vecino. Son invendables esas no se pueden inventar porque ya están establecidas. Tenemos otras reglas. Nosotros los cristianos tenemos una regla superior, que es los principios escriturales o bíblicos. Entonces, tenemos, yo a donde quiero llegar con el asunto es que en cada hogar debe haber reglas y reglas que tienen que estar muy claras, porque yo creo que a veces las reglas están confusas. Por supuesto. Pienso que estoy de acuerdo contigo, las reglas hay que establecerlas, hay que ponerlas muy claras y la gente que vive bajo nuestro techo debe de asumirlas y adaptarse a ellas. ¿Y qué tal cuando en un hogar papá establece una regla y mamá la enmienda de inmediato sin considerar más nada o viceversa? Eso es un grande problema en un hogar. Cuando en un hogar existe la diferencia entre el papá y la mamá, eso trae consecuencias. Y son consecuencias negativas para la casa. Entonces pienso que antes de poner una ley, debe de unirse el matrimonio, hablarlo, esta es la mejora de nuestros hijos y hay que luchar para el bien de ella. Por lo tanto, número uno es que ellos estén de acuerdo. Porque muchas veces nos encontramos que los cónyuges, o en este caso en su función paternal o maternal, buscan de alguna manera caer bien al hijo y entonces se alían al hijo para ir en contra del otro cónyuge entonces así polarizan el poder.
Yo creo que esto es una dificultad seria que tenemos en los hogares porque entonces de allí vemos que no hay disciplina, sino que más bien lo que hay es la conducta acomodaticia o la que más me conviene en un momento determinado. Yo lo determinaría, se llama conspiración. Sí, sin duda es una conspiración, claro que sí, y tenemos eso. Ahora, doctora Maya, ¿qué le recomienda usted a padres que en este momento están viviendo esa batalla entre una vida llena de trabajo y con la que tienen que cumplir porque se metieron en los embrollos propios de la sociedad moderna, pero al mismo tiempo decidieron ser padres y tienen unos hijos? ¿Cuál de las dos funciones es la más importante? ¿Cómo equilibrar eso? Bueno, yo pienso que ser padre es un privilegio y una bendición de Dios. Pero ser padre no solamente tener la dicha de tener entre tus brazos a un hijo, sino también es la responsabilidad de cuidarlo, de darle una enseñanza, darle una educación y llevarle por buen camino. Uno no debe de desatender sus obligaciones para atender otras. Tenemos una responsabilidad como padres y eso nunca podemos quitarlas. Pudiéramos decir en ese sentido que nosotros somos responsables de la sociedad en que estamos viviendo, el mundo que estamos viviendo lo estamos construyendo cada padre y cada madre. Bueno, realmente los conflictos de la sociedad, que todas las personas estamos trabajando en ellos. Todos los problemas que se está acarreando dentro de la sociedad son consecuencias del trabajo de cada una de las personas. Recuerda el texto cuando el Señor le dice a Adán, por tu causa será maldita la tierra. Estaba diciendo que el hombre iba a ser el causante de traer una maldición sobre la tierra. El hombre iba a estar implicado dentro de esa maldición. Quiero decir que todos los desórdenes, todos tenemos un poco de parte. Hay un punto que no puedo dejar pasar por alto ni puedo evitar planteárselo para que lo discutamos. Es la moral. Cuando un individuo, un padre, una madre, ha cometido 20, 30, 100, 1000 errores y entonces quiere corregírselos al hijo sin haber asumido esos errores como que fueron cometidos por él, sino que quiere imponerle al hijo que no los cometa, y el hijo sabe de los errores del padre. Es una cosa difícil. Eso es muy difícil de llevar, eso es muy difícil. Una de las cosas que debe de tener un papá es ser ejemplo. Si no es ejemplo, es muy difícil que tengas autoridad. O sea que la autoridad no se impone, la autoridad se gana. Claro, por supuesto, eso está claro, la autoridad tú la puedes imponer, pero te van a ver como un juez y eso va a causar grandes conflictos, eso va a causar que el hijo se te escape, se te vaya. La autoridad tiene que ser un modelo, tú debes de ser el modelo de tus hijos. Y si yo cometí errores graves en mi vida, y ahora los reconocí, los corregí, y tengo a mi hijo que quiero educarlo para que no cometa los mismos errores, ¿qué debo hacer? Pues eso, que ellos vean que tú eres consciente de que cometiste esos errores, te trajeron perjuicios, pero que tú los enmendaste. Los errores de tu pasado no deben de perjudicarte tu bien vivir del presente. Es decir, que yo aceptando ante mi hijo que cometí errores, incluso pidiéndole perdón por errores que cometí contra él o contra su familia, ¿no me empequeñece? No, al revés. Yo pienso que cuando una persona reconoce sus errores, me equivoqué, fallé, lo hice mal, pero me he enmendado, he cambiado, y como he visto que mis errores me trajeron consecuencias, yo no quiero que tú vivas lo que yo viví. Hay grandeza ahí. Exacto, por supuesto. Y un motivo para admirar y por ende ser ejemplo. La Biblia está llena de textos así. Quien confiesa su pecado y se aparta, prospera. Es decir, que nuestra prosperidad viene por el reconocimiento. Entonces debemos de creerle también a la palabra. O sea que no tengo que ser perfecto o haber sido perfecto para establecer reglas perfectas en mi casa. Claro. Por supuesto. O sea, que yo puedo entender y haber aceptado que en mi crecimiento maduré y ahora quiero explicarle a mi hijo por qué. Exacto. Porque muchas veces queriendo imponer la regla, lo que hacemos es apurar a que se viole esa regla, porque lo estoy imponiendo más que como un juez, como un dictador. Sí, claro, cuando a ti te ven como un ejemplo, como a ti te ven que el no cometer ciertas reglas te trajeron perjuicios, tú se lo explicas, se lo aclaras, pienso que eso les va a ayudar mucho. Yo creo que, Irving, el tema nos da para mucho más, porque y estamos en una sociedad que cada día está experimentando los dolores de la indisciplina. Hay algo que me llamó la atención. Usted acaba de hablar que cuando hay corrección, cuando hay reconocimiento, cuando hay disciplina, hay prosperidad. ¿Por qué yo puedo ser poco próspero cuando soy indisciplinado? ¿Por qué la indisciplina trae calamidad y pobreza?
porque lo que tú siembras recoges. Está más claro, si tú andas indisciplinadamente, es normal que las consecuencias te sean negativas. Es decir, que entonces un hijo indisciplinado puede ser un mal estudiante, puede ser un mal empresario. Por supuesto, por supuesto. Y quiero dejarlo ahí, que la gente lo escuche. Estos problemas pasan mundialmente, como se dijo, ¿no? En España hay un programa de televisión que se llama El Hermano Mayor. Ese es un hombre que no es de la familia, pero que está entrando en hogares donde hay hijos incorregibles, que están trayendo problemas serios. Y este hombre entra en ese hogar, lo que hace es ganarse la confianza de ese niño, pero les está ayudando. ¿Y cómo? Con la disciplina. La disciplina a esa gente rebelde los está cambiando y transformando, porque les ayuda a ver que su comportamiento tan negativo les va a traer consecuencias muy negativas. Y cuando ellos le ponen películas, le ponen vídeos, les abren, los llevan, y cuando esta gente ve todo el desastre que les va a traer el ser indisciplinado, ¿cómo que se corrigen? Cambian. Y luego se ve un joven diferente. Wow. Bueno, estamos hablando de generación sin disciplina, pastor doctor Luis Amaya, de la Iglesia de Filadelfia en España. Y ¿verdad? Es necesario. Yo creo que la disciplina no ha pasado de moda. Bueno, volveremos después de esta pausa aquí en su programa Perspectiva. Bueno, aquí nuevamente en su programa Perspectiva con el doctor Luis Amaya, desde la Iglesia Filadelfia desde España, y oye, compartiendo bajo el tema Generación sin Disciplina. Bueno, ¿cómo podemos, amados, recapitular lo que estamos hablando? El problema que estamos viviendo hoy de indisciplina no es, y debemos aclararlo y dejarlo muy diáfanamente puesto delante de nosotros, no es algo que surgió por casualidad, no surge por generación espontánea. Tiene un principio y puede tener un fin. ¿Cómo podemos trabajar con eso? El hecho de que se haya popularizado, se haya generalizado, no significa que no pueda ser enfrentado y vencido. Doctor, ¿podemos vencer la indisciplina? Por supuesto que podemos vencer la disciplina, porque en esta vida todo se vence. La indisciplina. Todo se vence y se puede superar la indisciplina. Pienso que todo padre, toda madre debe de ser disciplinario en su casa. Número uno, como modelo, es decir, el ejemplo, que ellos vean nuestra disciplina, nuestro cambio, que en el pasado hayamos cometido errores, no sirve para nada. Yo suelo decir una frase, que las rosas crecen a pesar de la basura que se le eche encima. Es decir, si en mi pasado yo tuve un pasado desastroso, pero en mi presente yo vivo con una vida normal, crecida, arreglada, todo lo que me echen del pasado va a servir de abono para que yo crezca. Cuando mis hijos ven que aunque en mi pasado yo tuve errores, pero en mi presente yo ando, y yo me siento con ellos, les abro y les disciplino, y sobre todo les enseño que es el bien de ellos, pienso que ellos van a oír. Yo me considero un indisciplinado arrepentido. Wow. Sí, yo lo confieso. Yo soy un desordenado arrepentido que desde mi condición, difícil condición, he tratado de aprender nuevos parámetros de disciplina. Todos los días los estoy aprendiendo y me cuesta mucho. Pienso que, y aquí quizás puedo pecar un poco de falto de humildad, pero déjeme decirle que yo considero ser una persona inteligente, pero que si hubiera tenido más disciplina, hubiera podido lograr más de lo que logré, gracias a la misericordia de Dios, por supuesto, pero que hubiera podido lograr más. Creo que muchos de los problemas en Latinoamérica, de la sociedad en la que vivimos, tiene que ver con la indisciplina. Quiero decir un ejemplo, y tú, como buen boricua, lo sabes, y yo, que soy de otra sociedad latinoamericana también, es lo mismo. Cuando hablamos de puntualidad, nosotros inmediatamente decimos hora boricua, es una hora que ya estamos diciendo insegura. Estamos diciendo que somos los más impuntuales. Y la impuntualidad ya es una pérdida de tiempo. Los gringos tienen una frase que dice que el tiempo es oro, ¿no? Y que el tiempo es dinero.
entonces entramos a lo que yo estoy pensando, que la disciplina puede ser condicionada. Claro, no es condicionada, la disciplina nos condiciona a nosotros, nos Sí. lleva. Ahora, yo quería preguntar porque nosotros tenemos herencia española. España no es impuntual, ¿no? Basando en mi cultura, pues también hay mucha falta de puntualidad en cierto aspecto. En otro aspecto no somos puntuales. Nos Porque- hemos corregido. Pero la mucho. indisciplina puede ser falta de puntualidad, falta de cumplimiento con las responsabilidades cosas. paterno-filiales, falta de cumplimiento con las leyes de un país, falta de cumplimiento con tantas cosas. Tenemos tanta indisciplina que nos estamos ahogando en ella. ¿Qué podemos hacer para ser disciplinados? Al final, ¿qué consejo le daría? Un consejo en el que los que nos están oyendo puedan decir, me agarro de ahí. Pueden descansar. Bueno, yo voy a dar un consejo de la mano de otro muy importante, porque en este programa sería imprudente no comentarlo. Pienso que la disciplina hay que aceptarla, hay que llevarla, hay que aplicarla, y para aplicar disciplina te tienen que ver como amigo y como padre. Eso es aplicar disciplina. Y una de las importantísimas, presenta a tu hogar al único que puede cambiar nuestra adolescencia y nuestra vida. Se llama Jesucristo. Que tus hijos vean a Cristo en medio de todo lo que hacemos y todo va a ser diferente. Pero me pregunto ahí algo, doctor. ¿El que yo me haga cristiano automáticamente me hace disciplinado? Te ayuda, porque la palabra, la Biblia, te disciplina y te enseña. Y te lo digo basado en una especie de... Yo soy gitano. En el pueblo gitano, Dios nos ha cambiado totalmente en todo. Nos ha hecho personas disciplinadas. Nos ha hecho personas... nos ha elevado a una magnitud increíble. Nos ha cambiado nuestra forma de vivir, nuestra forma de andar, nuestra forma de pensar. Nos ha disciplinado. Porque la palabra corrige, la palabra disciplina, la palabra enseña. Pero hay muchos cristianos que no son disciplinados en su trabajo, que no son disciplinados en su casa, que no son disciplinados al conducir en la calle. ¿Qué pasa entonces? Yo pienso que cuando uno recibe de él, porque yo no quisiera perjudicar a los que me oyen, vamos a diferenciar entre cristianos y gente religiosa. La religión no te cambia. La religión no te hace diferente. La religión te hace ser una persona que cumple con los rituales dentro de una iglesia. Y la vida cristiana no se puede convertir en un sistema de vida. El cristianismo no es religión, es relación. Cuando uno tiene relación con Dios y con su palabra, cuando amamos la palabra nos corrige. Ser cristiano y no ser cumplidor de la palabra, creo que está desajustado. Y la vida cristiana... Pudiéramos parafrasear eso y decir, ser cristiano y no ser disciplinado no puede coincidir. No va de la mano, no va De de la hecho, mano. y menos cuando el ejemplo supremo se trató de disciplina. Muy bien, muy bien. Bueno, Yo creo que tenemos que concluir diciendo que sin disciplina su hogar puede zozobrar. La familia está en grave riesgo y la sociedad está en caos. Estamos viviendo una sociedad caótica debido a la ausencia de disciplina, pero podemos recuperarla. claro que sí. Bueno, comuníquese con nosotros para aportar así al tema que estábamos hablando y a mucho más. Sugiéranos algún otro tema. Escríbanos a Perspectiva P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico. Nuestro email es perspectiva@CDM Internacional. También a través de Twitter, perspectiva_CDM, a través de YouTube y Google Plus, Facebook /perspectiva. Nos puede también localizar o vernos a través de cdminternacional.com/perspectiva. Escríbanos y denos, ¿verdad?, su opinión y aporte también a toda la temática que estamos, ¿verdad?, aquí conversando. Bueno, ha sido un honor tenerlo con nosotros, el pastor doctor Luis, y ¿verdad? Estamos, ¿verdad?, muy agradecidos de su aportación. Muchas gracias, doctor. Un placer de verdad tenerle aquí. Esperamos que pronto, al regresar por estos lares, pueda compartir con nosotros acá en Perspectiva. Y si no, sintonícenos allá en España a través de CDM Internacional. Amén. Gracias a vosotros por haberme invitado a este programa y poner un tema tan hermoso y tan necesario para nuestra sociedad. Que Dios os bendiga. Hay una cosa antes de despedirnos que me gustaría decirle a nuestra audiencia. Recuerde que si usted entra a cdminternacional.com puede vernos en vivo los lunes a las 7 de la noche. Claro que sí. Yo creo que eso es necesario, parte de la disciplina. Bueno, gracias por estar con nosotros en su programa Perspectiva. Será hasta la próxima.